Dios bendiga a mi gente linda, bella y hermosa. Tengo una palabra poderosa de parte de Dios, una palabra que ha ministrado mi vida, una palabra fresca de parte del cielo para cada uno de ustedes. Y estoy citada en el libro de Primera de Samuel. Empecé a leer este libro nuevamente, lo he leído varias veces, muchas veces lo he leído, pero la palabra de Dios siempre trae algo fresco, algo nuevo. El Espíritu Santo de Dios siempre trae algo nuevo, porque la palabra de Dios son vivas y eficaces y se renuevan cada mañana, cada día. Y estoy aquí en el capítulo 17. Quiero compartir rápidamente algunos versos de este capítulo con ustedes. A partir del versículo 42 dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Lo primero que podemos ver aquí, entre tantas cosas que ministraron mi vida, mi alma adora la gloria del Señor, es que David declaró su victoria. David declaró su victoria antes de pelear con este incircunciso. Leyendo la historia, vemos en el capítulo 16, que es donde Dios manda al profeta Samuel, y el profeta Samuel unge a David. En el capítulo 16, David es ungido como rey. A David en su casa lo tenían en poco. La mesa estaba preparada, pero David no fue invitado a sentarse en la mesa. Isaí busca a todos sus hijos y se lo presenta al profeta. Y el profeta, dirigido por Dios, no ungió a ninguno de los hijos de Isaí. Le dijo: ninguno de estos son. Ninguno son. Queda alguno más en la casa de Isaí. Y ahí es donde Isaí dice: queda el menor que está cuidando las ovejas. ¿Dónde estaba David? Cuidando el rebaño de su padre, cuidando las ovejas. Y no, David no fue invitado a la mesa, mas el profeta dijo: no nos sentaremos hasta que él no venga. Ya David estaba acostumbrado a que lo tuvieran en poco. Por eso cuando el filisteo lo tuvo en poco, eso no intimidó a David, porque ya David había pasado por esa situación. Pero vemos que después que David es ungido como rey, es donde el espíritu malo atormenta a Saúl. Ustedes conocen la historia de Saúl, que por causa de su desobediencia fue rechazado como rey. El Espíritu Santo se aparta de él y lo visita un espíritu malo de parte de Dios. Y ahí es donde unos de sus servidores le dicen que hay que buscar a alguien que toque para que el espíritu malo salga de él. Y ahí es donde le recomiendan mandar a buscar a este joven, porque también tocaba. David era músico. Y mientras David tocaba ese instrumento, el espíritu malo que había en Saúl se iba. David es traído delante de Saúl. Saúl lo ama mucho. Saúl le manda a decir a Isaí que se iba a quedar con su hijo. Pero me gustó mucho algo aquí de David, es que David, aún estando en el palacio, sirviéndole como paje de alma al rey David, ya Saúl estaba ungido, ya David estaba ungido, pero David entendía que todavía no era su tiempo. Él estaba ungido, pero le estaba sirviendo al que había sido rechazado por Dios. Ungido, pero sirviendo. Y aún así, no se quedó definitivamente en el palacio de Saúl, sino que dice la palabra, léalo, que David iba y venía. Porque David iba al cuidado de sus ovejas. David iba a cuidar. David no se olvidó de sus ovejas porque ya estaba en la casa de Saúl, porque estaba en el palacio, porque le estaba sirviendo al rey, porque estaba ungido. Aún estaba ungido y seguía cuidando sus ovejas. Aún estaba ungido
y seguía sirviéndole a un hombre que ya había sido rechazado por Dios, y no solamente eso, sino que un espíritu malo le atormentaba. Y cuando acontece esto, lo de aquel incircunciso, aquel gigante llamado Goliat, que se para enfrente del escuadrón, enfrente de Israel, y comienza a desafiar al pueblo de Dios, lo primero que hace este incircunciso es intimidar al pueblo de Dios, intimidarlo por su tamaño, por su armadura, por el tamaño de su lanza, de su espada, por todas las armaduras que tenía puestas, era un gigante, y eso fue lo que él hizo intimidar al pueblo de Dios. Entonces, cuando David llega al campo de la batalla, mandado por su padre para llevarle comida, llevarle alimento a sus hermanos, se entera, escucha la palabra de este incircunciso desafiando al escuadrón de Dios, y es donde David entra. Y David pregunta, ¿qué le van a dar al hombre que venciere a ese incircunciso? Y David pregunta, es llevado delante del rey, el rey le pone su vestidura de guerra, David se la quita. David pudo entender. De hecho, Saúl le dijo a él, tú no puedes pelear con este paladín, tú no puedes pelear porque este es un hombre de guerra, desde su juventud ha sido un hombre de guerra y tú eres un muchacho. ¿Con qué estrategia? ¿Con qué armadura? ¿Cómo si tú no te has preparado para la guerra, para la batalla? Tú no eres un guerrero, tú no eres un soldado. ¿Cómo tú te vas a enfrentar a este gigante que lleva toda su vida peleando? Y muchas veces nosotros, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, nos olvidamos que nuestra lucha no es una lucha terrenal, que nuestra batalla no es por causa nuestra, que esto es una guerra de reino contra reino. Se nos olvida en qué lado del reino estamos nosotros y quién es el que está peleando en medio de nuestras batallas. David pudo identificar esta guerra y le dice a Saúl, Saúl, yo cuando vienen los osos y leones a atacar a mis corderitos y atacar a mis ovejas, yo lo defiendo con mis propias manos. Y si quieren atacarme, lo mato. Y el Dios que me libró, el Dios que me libra de los osos y de los leones, también me librará de este incircunciso. Y cuando llega el momento de enfrentar la batalla, de enfrentar la guerra, de enfrentarse con aquel gigante, David entiende que esta guerra no es una guerra terrenal, que con sus armas que él tenía no era con ese, vamos a decir, ese tirapiedra que él tenía, como decimos nosotros, no era que con ese palo, con esa piedra. Esto era ese espiritual. El incircunciso, el filisteo, lo primero que hace es que lo tienen poco. Y muchas veces a Satanás se le olvida quiénes somos nosotros. Muchas veces a las tinieblas, a los principados, potestades y gobernadores, la hueste de las regiones celestes, se le olvida quién es que pelea por nosotros. Muchas veces a la hueste de las tinieblas se le olvida la autoridad, la legalidad que nosotros tenemos en el mundo espiritual para reprender y echar fuera todo ese espíritu del mal. Este filisteo tiene poco al ungido de Dios. Muchas veces las tinieblas te tienen en poco. Muchas veces los que están a tu alrededor te tienen en poco porque ellos no han entendido todo. Es que no han podido ver la mujer de guerra que eres, que no han podido ver el depósito de Dios que hay en tu vida. Y luego que lo tienen poco, dice que lo maldice por sus dioses. Este filisteo maldijo a David, pero ¿por qué causa? Lo maldijo por la causa del Dios, quien él sabía quién se iba a enfrentar. El filisteo también sabía, que no era con David que él iba a pelear. Él sabía que él venía enviado de la tiniebla, pero que David venía enviado del reino de Sanda, Rabasaya, Dios mío. Y le dice el filisteo que él dará la carne de David a las aves del cielo. ¿Cuáles son las aves del cielo? Las aves del cielo son los demonios que están en los aires. Esas son las aves del cielo. Él dijo que él iba a coger al ungido y que se la iba a dar a los demonios. Da rabasaya. Los demonios todavía no entienden. Los principados todavía no entienden que nuestro cuerpo
que nuestras vidas están cubiertas bajo las alas del Omnipotente, que ni aun la puerta de los Hades, que no hay nada que pueda tocar nuestra alma. José presentó delante de Dios para pedir, destruir, Satanás se presenta delante de Dios para pedir destruir al hombre de Dios. Pero él no entendía, él nunca entendió que la vida de Job estaba cubierta, que él podía tocar todo lo que él tenía, sus bienes, podía tocar todo lo que Dios le permitiera tocar, pero su cuerpo, su alma nunca pudo tocarla. Su alma nunca pudo tocarla. Ay, Dios mío. Entonces David le dice al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanzas y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Las tinieblas tienen que entender que ellos no te están provocando a ti. Cuando te envían esos dardos, cuando te atacan, cuando quieren detenerte, cuando te quieren provocar, no te están provocando a ti, están provocando al Dios que tú le sirves. Cada ataque que la tiniebla te envía hace que Dios se mueva a tu favor. Cada dificultad, cada problema, cada provocación de las tinieblas para detenerte, para afligirte, para intimidarte, están haciendo que el Dios de los ejércitos se mueva a tu favor, porque no te están provocando a ti, están provocando al Dios, Basaya, están provocando al Dios que tú le sirves. Entonces aquí es donde David declara la victoria, dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y seré yo el ungido. Ay, que daré tu cuerpo a las aves de los cielos. Shaba, catarrabasaya, Dios mío. Y camanso que te rebaso. Y que presmarabas, Dios mío. Tú tienes que empezar a declarar por tu boca tu victoria. Empezar a declarar por victoria y lanzar la palabra al mundo de las tinieblas y decirle a todo principado, potestad de gobernadores, hueste de las tinieblas, ya yo tengo la victoria segura, porque Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de David, el Dios de ayer, el Dios de Israel, el Dios del escuadrón de Israel, es quien pelea por mí. Vosotros, dijo en Éxodo, dijo Jehová, le dijo a Moisés, vosotros estáis tranquilos y sabréis que yo soy Jehová, tu Dios, el que pelea por nosotros. Está quieta, dice el Señor. Está quieta, dice el Señor, porque todo ojo verá quién es el Dios que va delante de ti, quién es el Dios que tú le sirves. Las tinieblas tendrán que retroceder por causa de tu sometimiento a la palabra. Someteos pues a Dios, resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. Todo dardo de la tiniebla, todo lo que las tinieblas te han enviado, enfermedad, desánimo, levantamiento, escasez, crisis, hechicería, brujería, todo lo que las tinieblas te mandan, ellos van a tener que recogerla ellos mismos y van a tener que salir corriendo. Someteo a Dios, resistí al diablo y el diablo tiene que huir. Dios mío. Dice el versículo 51, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Pero lo primero es que en el 49 dice, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Yo le pregunto algo a usted. ¿Usted cree que fue la piedra que mató a aquel filisteo, que hizo que cayera? ¿Qué simboliza la piedra? Vamos a decir una pequeña roca. ¿Qué simboliza? Simboliza a Cristo. Fue Cristo quien lo hirió en la... Ay, esto me acuerda algo, Dios mío. Fue Cristo quien venció en la cruz del Calvario. Fue Cristo quien exhibió la victoria en la cruz del Calvario. Fue Cristo quien le quitó la llave a las tinieblas. Fue Cristo quien ya venció tu palabra. Esta pequeña piedra representa a Cristo. Fue Cristo quien hirió, aleluya. Quien hirió, que le dijo en el libro de Génesis, tú tocarás el cascañar de la mujer, más ella te pisará la cabeza. La victoria es nuestra.
No dude que la victoria ya Cristo te la entregó. No dude que la victoria, pero tiene que exhibir la cabeza de ese principado, de esa potestad, de ese gobernador de la tiniebla, de esa hueste de la tiniebla que está en tu territorio, que está en tu región, que está atacando, enviando dardo a tu familia. Tiene que declarar la victoria. Tiene que decirle que tú eres quien va a exhibir la cabeza de ese gigante en el mundo espiritual. Que eres tú quien va a mostrar esa cabeza de ese gigante que te está haciendo la guerra, porque Jehová es quien pelea por ti, porque Jehová es quien va delante de ti. Dios te bendiga de una manera muy especial. Declara tu victoria. Esto está poderoso. Declare su victoria. David declaró su victoria antes de cortarle la cabeza al filisteo. Ya él se lo había dicho: cortaré tu cabeza. Y daré tu cuerpo a las aves de los cielos. Y no se conformó solamente con tirarlo al fuego, sino que se le acercó y con la misma espada de él le cortó la cabeza y se la llevó. Exhibe la cabeza. Exhibe la cabeza de ese gigante. Exhibe la cabeza de ese gigante que no te deja avanzar, que no te deja alcanzar tu victoria. Declara por tu boca, no te intimide, porque al Dios que tú le sirves es el Dios que nunca ha perdido una batalla. Es el Dios de ayer, es el Dios de hoy, es el Dios de mañana y es el Dios de la eternidad. Es el Dios que tiene la victoria. Es el Dios que venció en la cruz del Calvario, el que está sentado en su trono, el que ya tiene un lugar preparado para todo principado, potestad y gobernadores, hueste de la tiniebla, el que tiene ya un lugar preparado para Satanás y sus demonios. Ellos están vencidos y derrotados. Declara tu victoria, no te dejes intimidar, porque Jehová, Dios de los ejércitos, está contigo como poderoso gigante. Amén.